José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel, encantado. Bueno, hay un poquito de debate, como decíamos, social al respecto, ¿no? Entre quienes dicen, bueno, es que nosotros ya trabajamos lo nuestro, ahora vamos a recibir nuestra pensión, y por otro lado, quienes están trabajando ahora, que dicen, bueno, es que no da el volumen de trabajadores actualmente para pagar ese volumen de pensiones y tendrán que ser los políticos, los gobernantes, quienes decidan finalmente qué va a suceder al respecto, ¿no? Pero también, bueno, pues hay cierta... no sé si llamarlo crisis intergeneracional o crisis del pacto social. Ahora me dices tú cómo lo ves, porque se suponía que si yo trabajaba toda la vida y luego iba a tener mi pensión, lo que pasa es que parece que eso de alguna forma se está rompiendo y crea cierta crispación entre una generación y otra. ¿Cómo ves todo este debate? Mira, Raquel, lo primero es que hay una pequeña confusión entre generaciones, cuántas hay, cuáles son. No son tres generaciones como casi todo el mundo cree: los boomers, los millennials y los centennials, que son los chavales menores de 24 años. Hay una generación entre medias, que es la generación X, de los que muchos se olvidan. Y la generación X va más o menos los nacidos entre el 65 y el 80. Ahora mismo en la empresa privada quedan como más o menos un 15% empresa privada. No tengo datos de la empresa pública. 15% de baby boomers anteriores al 65, el baby boom que hubo tras las grandes guerras. Generación X, hay como un 44% y estos se acabarán jubilando cercanos al 2050, los últimos, y luego hay un 35% de millennials y más o menos un 6% de centennials. ¿Por qué quiero empezar con estos datos? Porque todavía hay mucha generación X, personas que nacieron entre el 65 y el 80, que están ahora mismo trabajando. Y están trabajando y están pagando las pensiones de los baby boomers, los anteriores al 65. Luego los millennials también están así y la generación Z también los están pagando. ¿Qué es lo importante de todo esto? Para mí lo importante es que las distintas generaciones tienen distintas formas de comportarse porque el mundo para ellos es distinto. Es decir, los baby boomers vivieron la posguerra mundial o la posguerra española en nuestro caso. La generación X vivimos, ahí me encuentro yo, vivimos pues toda esta competitividad, los años 90, principios del siglo XXI, donde todo era mucho individualismo, mucha competitividad, mucha titulitis. Los millennials vivieron más tranquilo y los centennials ahora están viviendo un mundo muy, muy duro. Digo, los millennials vivieron más tranquilos al principio, luego están viviendo dos crisis cuando empezaron. ¿Con esto qué quiero decir? Que las distintas generaciones tienen que tener creencias diferentes. Está muy bien y es muy acertado que un baby boomer anterior al 65 piense que los demás tenemos que pagarle las pensiones, porque así era el modelo. Pero sería un error para muchos millennials y para la mayoría de centennials pensar que alguien les pagará a ellos las pensiones. Probablemente sería un error, y probablemente digo que sería un error porque no va a ocurrir. Por lo tanto, su creencia, su manera de mirar las cosas tiene que ser diferente a la que eran los baby boomers y a las que eran en algunos de la generación X. No todos, porque en la generación X muchos empezamos a hacer planes de pensiones, todas estas cosas, porque sabíamos que la pensión del gobierno, la pensión estatal, no nos iba a dar suficiente. Por lo tanto, en la generación millennial y la generación Z no pueden pensar que van a vivir lo mismo que sus abuelos o que sus padres. De ninguna manera, no va a ocurrir. El sistema no lo sostiene. Por lo tanto, lo primero que yo diría es, tienen que cambiar la creencia. Y la creencia va más por, ¿cómo hago yo para generar una serie de ahorros, de formas de invertir, de formas de ver la vida incluso, que me permitan, cuando lleguen a esa edad en la que pueda decidir jubilarme, pues pueda vivir. Probablemente muchos ni se jubilarán. ¿Por qué? Porque a los 65 años, a los 70 años, se sentirán todavía muy jóvenes. Yo veo a mis hijos que son centennials y probablemente con 70 años estén en amplias capacidades para seguir ejerciendo, lo que sea, lo que se dediquen. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es la creencia, cómo ven las cosas. Antes se creía mucho que había que tener una casa. Si no tenías una casa era como que te faltaba algo. Yo, sin embargo, a mis hijos les fomento mucho que el alquiler es una de las mejores ideas porque les da una libertad tremenda para vivir y trabajar en casi cualquier parte del mundo. Por ejemplo,
Pero en cualquier caso, ¿qué supone esto en términos sociales, ¿no? De cuando hablamos, hablamos hoy en el caso de las pensiones, pero también lo hemos visto, por ejemplo, con las promesas de empleabilidad si estudiabas una carrera, ¿no? Son temas que se suelen mencionar como cierta ruptura del pacto social, ¿no? Al final, ¿esto tiene consecuencias o no tiene consecuencias para el desarrollo, bueno, pues de nosotros como sociedad? A ver, si lo miras como sociedad y esperas que haya alguien, llámese Estado, que vaya a ayudarte, es que a mí me cuesta creer esa parte. Yo creo mucho más en qué vas a hacer tú para conseguir todo aquello que necesitas. Y si además hay un Estado que te ayuda, bienvenido, porque habrá muchos momentos en los que tú solo no llegues. Pero ¿cómo te vas a capacitar tú? ¿Cómo te vas a formar tú? ¿Cómo vas a ampliar tus miras? Por ejemplo, los baby boomers tendían a trabajar en su barrio, en su ciudad y, por supuesto, en su país. Y si salían de su país era porque emigraban, porque no había nada de trabajo. Pero si no, lo normal era trabajar en su cercanía. Hoy un centennial, hoy un millennial tiene que estar abierto a trabajar en casi cualquier parte del mundo. Lo que para nosotros antes era la ciudad o la capital, para ellos lo es el mundo. Entonces, insisto, como ser humano tienes que confiar en ti, confiar en tus capacidades. Desde ahí empezar a trabajar, porque si lo que confías es en el pacto social, si hablamos de los políticos, pues unos tiraban para un lado, cuando sobraba dinero en la seguridad social se utilizó para otras cosas. Si nos vamos ahí, al final siempre estás dependiendo de un tercero. Yo creo más en que el ser humano tiene las capacidades, y si no las puede desarrollar, para, bueno, ser joven y ser capaz de generar nuevas creencias. La creencia de que van a pagar tu jubilación es errónea. Es errónea en los millennials y en los centennials. La creencia de que vas a encontrar siempre trabajo en la misma empresa o en el mismo país, en muchos casos es también errónea. Bueno, pues cambia tu creencia. Entre ellas puede estar la de tener casa propia. Pues ¿por qué no alquilar? Tener coche propio, algo que todos en la generación X y en la Baby Boomer era lo primero que queríamos, tener un coche. Hoy no, hoy los millennials y los centennials se mueven en coches compartidos, en motos alquiladas, en todo este tipo de cosas. Es más un tema de cambiar la creencia. Si miramos a nivel sociedad y dependemos de un tercero, en el caso de los millennials y los centennials se equivocarían. Los baby boomers lo hicieron y está bien, y las pensiones les van a durar. A algunos de la generación X también, pero en millennials y en centennials tienen que trabajar desde otra creencia, y es la de qué voy a hacer yo para conseguir esas cosas que necesito en el futuro. No ya hoy mismo, sino también en el futuro. Bueno, pues nos quedamos con tu análisis, José Miguel, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Raquel, muchísimas gracias. Buenas tardes.